Bienvenido a Verdad Sin Límites, y yo soy Walter Swain. Y hoy vamos a ver algo trágico y de una blasfemia inmensa contra Dios. Pero antes de ver lo que te voy a mostrar, quiero que recuerdes lo que dijo el Señor del diablo mismo ante personas que le rechazaban a Jesús como Dios y Mesías, en Juan 8:44. Y hablando del diablo, en la última mitad del versículo, él dice esto: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y ahora, justo este fin de semana pasado, pudimos oír y ver esto en las noticias. Mira y escucha. Muy bien, esto es SatanCon, la conferencia del templo satánico. Y ahora esto es la sesión abriendo la conferencia, gritando salve Satanás. Salve Satanás. Y ahora esta mujer, y ahora va reclamando que este es un símbolo de opresión y va rompiendo y sacando hojas del libro o de la Biblia actualmente. Una blasfemia, obviamente, abiertamente, pero lo está haciendo con orgullo, y había un informe también que algunas personas fueron al frente para levantar una de estas hojas y tomar foto. Sí, esto también. Están rompiendo en dos la bandera que representa respeto para la policía. Okay, entonces esto tiene que ver con nada más que la anarquía o rebelión. ¿Ok? Muy bien, eso es suficiente. Ahora, este encuentro satánico fue auspiciado por el Templo Satánico, es su actual nombre, y se llevó a cabo en la ciudad de Boston a fin de abril de 2023, recién. Entonces, este SatanCon, aunque es principalmente un espectáculo de fenómenos y de locos, sigue siendo muy serio, extendiéndose rápidamente por todos los Estados Unidos y por todo el mundo. Entonces, ¿quiénes son realmente? ¿Y cuál debe ser nuestra comprensión y respuesta bíblicas ante ellos de la palabra de Dios? Bueno, eso será nuestro deber en este podcast, responder a eso, esa pregunta o esas preguntas de la palabra de Dios y su guianza. Pero gracias otra vez por seguir el podcast de Verdad Sin Límites. Nos esforzamos por llevar la palabra de Dios a ti en lo que respecta a los acontecimientos de hoy en día, en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Y ahora, si estás creciendo en tu fe y en conocimiento de la palabra de Dios y de Dios mismo, y quieres también que se amplíe más los que escuchen y ven este podcast, entonces hay que solo hacer clic en like, o también hacer clic en seguir el podcast. También puedes suscribirte y también compartir el podcast con todos los demás. Muy bien, volvamos al tema de hoy. Ahora, esta semana pasada se agotaron las entradas para esta convención de satanistas celebrada en Boston, y celebraron también su décimo aniversario como iglesia. Ofrecieron talleres, rituales de desbautismo, misa negra, un baile y también sala de vendedores, y ordenaron a ministros. Algunos de los talleres tenían temas típicamente liberales, izquierdistas, con títulos como deconstruir su educación religiosa, reclamando el cuerpo trans, estrategias ateístas para la autodeterminación y el empoderamiento, reimaginar a Lilith como arquetipo de la justicia reproductiva, la modificación corporal BIPOC en la cultura satánica, hellbillies, satanismo visible en la América rural. Y están muy enfadados, activos, y empiezan a infiltrarse en las escuelas también y en la política. ¿Quiénes son? ¿Y por qué existen? ¿Cuál es su misión? Bueno, según su propio sitio en Internet, dicen que cuentan con 700,000 miembros en todo el mundo.
y tienen capítulos en todos los Estados Unidos y fue fundada en 2013 por dos amigos cuyos nombres se mantienen en secreto por razones de seguridad. A menudo se confunden con la Iglesia de Satanás fundada en 1966 por Anton LaVey, que dice ser una religión legítima, y también ponen distancia entre sí y el templo satánico. Y ahora este templo satánico niega en realidad que adore a un Satán real y personal, sino que solo quiere fomentar la benevolencia y la empatía, rechazar la autoridad tiránica, abogar por el sentido común práctico, oponerse a la injusticia y emprender nobles búsquedas. Ya. Si no está realmente involucrados con Satanás, entonces, ¿por qué usar su nombre? Bueno, usan su nombre porque llama la atención y es algo que intimida al público. Siempre seguro de obtener también por ese nombre de Satanás la atención de los cristianos, obviamente, no lo niego, y también los medios y la prensa. Pero de lo que no se dan cuenta ellos es que al diablo esto no le importa. ¿Por qué? Bueno, Jesús dijo a la gente que negaba su divinidad y se burlaba de él en Juan 8:24, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y ahora, este mismo templo satánico tiene lo que podríamos llamar su propia declaración de fe o de creencias. Y ahora tienen 7, pero vamos a leer solo 2 o 3, ¿ok? Número 1, hay que esforzarse por actuar con compasión y empatía hacia todas las criaturas de acuerdo con la razón. Y yo comento, a menos que seas cristiano. Número 2, la lucha por la justicia es una búsqueda constante y necesaria que debe prevalecer sobre las leyes y las instituciones. Otra vez, a menos que seas cristiano. Bueno, el número 4 de los 7 dice, deben respetarse las libertades de los demás, incluida la de ofender, coartar voluntaria e injustamente las libertades de otro es renunciar a las propias. A menos que seas cristiano. Bueno, ya va, basta ya, va. Y ahora este templo satánico es muy activo políticamente, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Actualmente están demandando ahora mismo a la ciudad de Chicago porque el ayuntamiento aprobó y luego denegó su invocación en las reuniones del consejo. En el año 2020 demandó a Scottsdale, Arizona, por discriminación religiosa. También han exigido en varios lugares del país una exposición satánica junto a monumentos cristianos y belenes navideños. También persiguen las mentes y los corazones de los niños. Un juez en Pensilvania dictaminó que la escuela de Hellertown, Pensilvania, debe permitir que el club de niños satánico se reúna ahí. También han exigido presencia en colegios y hasta escuelas militares. ¿Cuál es nuestra respuesta como creyentes en el Dios de la Biblia y según su palabra? ¿Cómo debemos entender y responder? Bueno, primero el templo satánico muestra abiertamente que en realidad se trata de rebelarse contra toda autoridad legítima, en anarquía realmente. En su página de preguntas frecuentes afirman esto. Reconocemos que la blasfemia es una expresión legítima de independencia personal frente a normas tradicionales contraproducentes. Bueno, según el razonamiento de ellos. En otras palabras, la rebelión y la anarquía nos parecen muy bien. Y ahora Dios le dijo al Saúl, el rey Saúl, esto en 1 de Samuel, el capítulo 15 y el versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces lo que nos dijo es que las prácticas de este templo satánico, sus prácticas inmorales
y de adoración a falsos dioses y su rebeldía que quiere auspiciar este grupo es igual a la brujería. Y todo eso viola la santidad de Dios. Y serán juzgados por todo ello. Y ahora también en la revista noticiera en el sitio de web que se llama A College Fix, dio este reporte. Eric Sprinkle, un profesor de estudios de sexualidad en la Universidad Estatal de Minnesota, Mankato, hablará sobre pecados de la carne, satanismo y el autoplacer. También Ash Patrick Shade hablará sobre el satanismo en las comunidades rurales. Y ahora Shade se hizo famoso porque se hizo llamar hombre y luego tuvo un bebé tras involucrarse sexualmente, obviamente, con alguien en Grindr. Y ahora dice el New York Post que Ash Patrick Shade, de 28 años, llevaba 2 años en su transición cuando se quedó embarazada en febrero de 2020, tras una cita con un hombre en Grindr, a pesar de que el trabajador sanitario y estudiante de doctorado estaba tomando bloqueadores hormonales masculinos en ese momento, informó el New York Post en 2022. Dios dice en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4 y los versículos 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartáis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. También Pablo dijo en 1 de Corintios, el capítulo 6 y los versículos 18 al 20, huid de la fornicación. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las cuales son de Dios. Y ahora ellos niegan, volviendo al tema de a quién adoran realmente, ellos niegan adorar a un Satanás real y personal. Pero de veras actualmente sí o sí están adorando al hombre. Pero no importa, por todo eso les condena ante Dios, si no se arrepienten ante Él. En Mateo 12, los versículos 31 a 32 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, mi amigo que está escuchando y viendo este podcast y estás involucrado en el ocultismo o el satanismo, Jesús te ama y te llama a Él, a que te vuelvas de tu pecaminosidad y que admites tu pecado pidiendo perdón y creyendo en Jesús y que Él murió y resucitó. Él te va a perdonar y Él te va a recibir si te arrepientes ante Él. Y Él te va a librar también de la influencia y el control de Satanás. Creyente, tarde o temprano vamos a encontrarnos con alguien que cree en todo esto, es satanista o es miembro o líder de una secta o de otra religión que está en contra de Dios, que rechaza a Jesús. Entonces debemos responder con gentileza y respeto y compartir el Evangelio de Dios con ellos, sin aceptar su falsa creencia, pero viviendo una vida naturalmente piadosa ante ellos y hablándoles de la verdad de Dios. Muy bien. Espero que esto te haya informado sobre el templo satánico y los peligros de sus creencias heréticas y prácticas inmorales, para evitarlo y sin embargo ser un testigo del Evangelio para aquellos que están atrapados en él. Bueno, no te olvides de hacer clic en like, de seguir el podcast, también de suscribir al podcast y compartirlo con todos los demás hoy. Y bueno, hay que seguir siempre siguiendo
a Jesús, porque cuando lo hagas, seguirás siempre a la verdad.